presento, soy Tamara Traba, para los que no me conocéis, y tengo el placer de presentar este nuevo episodio de nuestro podcast Evistec Leaders, en nombre de la escuela, y para comentar pues, todos estos temas, ¿no? que ya hemos empezado un poquito, hemos lanzado la piedra, ¿no, Pau? Así es. Sobre, pues esto, el título del podcast es de la teoría a la práctica, cómo usar la IA en tu empresa desde hoy, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver? Pues precisamente esto, la promesa de futuro de la IA que sirve para todo, que todo lo hace genial. Bueno, vamos a ver cómo es una herramienta concreta, disponible, cada vez más accesible y con todo el ruido que hay alrededor, ¿no? Las dudas que podemos tener. Por dónde empezamos a utilizarla, ¿no? Cómo automatizamos las tareas, cuál es el impacto real que tiene en una empresa en el día a día, más allá de la herramienta más popular que todos conocemos, ¿no? Pero que hay muchas más y como Pau nos va a explicar, ¿no? Pues cómo poder implementarlas y cómo usarlas en el día a día de nuestro trabajo. ¿Vale? Para ello, pues tenemos a Pau Rodrigo, que es el CEO de NeoRoy, una agencia especializada en soluciones de automatización y marketing con IA. También es consultor en comunicación y trabaja en la integración realista y eficiente, ¿verdad?, de la IA en empresas de todos los niveles. Así que yo no digo nada más, te doy paso, Pau, para que te presentes tú y empezamos con las preguntitas cuando quieras. Estupendo, Tamara. Pues muchísimas gracias. Como muy bien me has presentado, trabajo en NeoRoy. Es una agencia que da soluciones de inteligencia artificial aplicadas al ámbito profesional, al ámbito de la empresa, de una manera que decimos realista y eficiente, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro comienzo en el ámbito de la inteligencia artificial vino precisamente de problemas que teníamos nosotros que eran auténticos cuellos de botella para avanzar en el trabajo diario con la agencia, que dábamos servicios de diverso tipo, como marketing digital, como creación de vídeos, y teníamos distintos atascos en un montón de procesos que eran repetitivos y que, bueno, nos tenían bastante frenados, ¿no? Y en un momento determinado entramos buscando soluciones en herramientas de inteligencia artificial y nos fuimos metiendo hasta que nos dimos cuenta de que esas soluciones de IA que estábamos implementando en nuestro propio negocio, si a nosotros nos servían, pues podían servir más a nuestros clientes también. Y en consecuencia, pues nos fuimos especializando y fuimos desarrollando sistemas, ¿no? Como muy prácticos, muy pegados al terreno de la realidad de las empresas, que permitían que esas inteligencias artificiales pues desatascaran los mismos cuellos de botella que tenían también otras empresas. Entonces, de ahí, pues ahora nos dedicamos a hacer servicios de consultoría a empresas, asesorarlas, echarles una mano y ver cómo las nuevas tecnologías de inteligencia artificial pueden servirles para mejorar sus procesos operativos y mejorar también los resultados de su negocio, que en definitiva es lo que busca todo empresario o todo profesional que trabaja en una empresa, ¿verdad? Genial, pues justamente, ¿no? Lo que decías sobre los cuellos de botella, la primera pregunta es ¿y por dónde empezamos, ¿no? Cuando te encuentras con madre mía, la que tengo aquí liada, las ineficiencias que estoy encontrando por todas partes, ¿por dónde empiezo, ¿no? ¿Cuál es ese primer paso que tendríamos que dar en las empresas? Claro, una pregunta habitual que me suelen hacer en una empresa suele ser, bueno, ¿qué herramienta de IA es más conveniente pues, para empezar a implementar la IA en el negocio, ¿no? Realmente el enfoque tiene que ser justamente al revés. Nosotros lo que tenemos que determinar primero, antes de escoger una herramienta o de plantear un proceso de implantación de sistemas de inteligencia artificial en la empresa, tenemos que identificar, en primer lugar, cuál es ese problema, esa tarea que te quita tiempo y que además odias repetir cada día o que te supone un freno a la entrega de valor que tú haces. Bueno, tienes que ver cuál es ese punto de partida. Es decir, yo quiero resolver este problema, ¿no? Este es mi cuello de botella en este caso, ¿no? Como nos sucede a nosotros. Si quieres que te ponga un ejemplo concreto, una cosa que nos pasó Sí. hace no mucho fue trabajando con una clínica dental, pues vimos que tenían que atender muchísimos mensajes por WhatsApp, llamadas telefónicas y ya tenían una chica pues todo el día pues cogiendo el teléfono, recibiendo llamadas y atendiendo el WhatsApp y era incapaz de dedicarse a otras tareas. ¿Qué es lo que sucedió? Que implementamos pues, algunas herramientas de tipo chatbot, de tipo respuestas automáticas, pero con inteligencia artificial, que es muy distinto que los que se ven por ahí, de tal manera que ella se pudo dedicar a otras cosas simplemente dejando que la herramienta funcionara casi en automático, ¿no? Solamente con una pequeña supervisión. Entonces, primero ver ese problema y, en consecuencia, ver qué es lo que tenemos que hacer para solucionarlo, ¿no? Con herramientas de ella.
Claro, y en ese caso, ¿qué criterios usas? Porque al final, ¿no? Pueden ser varios. Sí, exacto. Mira, hay como 4 criterios, digamos, que son esenciales a la hora de decidir si podemos o debemos utilizar una herramienta de IA en nuestro negocio, ¿no? Pensando primero en las tareas, ¿no?, que tenemos que resolver, hay que definir primero si son tareas repetitivas, ¿vale? Si las hacemos a menudo y siempre de forma parecida. Si esas tareas tienen unas reglas claras o unos pasos definidos, concretos, que tampoco tengan muchas excepciones. Si esas tareas también tienen como bajo valor estratégico, es decir, que consumen mucho tiempo, pero luego en realidad pues no cambian resultados clave del negocio. Es decir, hay No que aportan hacerlas. valor. Exacto, no aportan valor. Hay que hacerlas porque hay que hacerlas, pero no resuelven grandes problemas de la empresa, ¿no? Y luego la cuarta es si las tareas no necesitan un criterio humano específico, es decir, no requieren de la aplicación de la intuición de la persona o poner de manifiesto cierta capacidad de empatía o cierta creatividad humana. En ese caso sí que sería conveniente plantearse la posibilidad de mejorar esas tareas con inteligencia artificial de manera automática, ¿vale? Sería automatizarlas. Ujú. ¿Y qué herramientas nos recomendarías así básicas, gratis, Ujú. si puede ser? Gratuitas, fantástico. Bueno, Sí. pues la básica esencial que le hemos preguntado en un momento, si nunca has usado la IA, ¿vale?, empezar con herramientas gratuitas que no conlleven código, ¿no? Saber de código y que tengan impacto inmediato. Yo te recomendaría en primer lugar que uses ChatGPT, el plan gratuito, que es ideal para generar un montón de contenido en cuanto a ideas, textos, emails, resúmenes o esquemas, pero luego también para gestionar información. O sea, toda tarea que tú creas que se puede gestionar dentro de tu negocio basada en información es usarlo con ChatGPT. Esto es un proceso semiautomático en este caso, porque tú lo que haces es preparas un prompt. Un prompt, ¿sabéis lo que es? Un prompt es unas Ujú. instrucciones que tú le das al ChatGPT en este caso y le entregas el contenido. Si tú tienes el prompt preparado y le entregas el contenido habitual para que te genere una solución, te genere una idea, te gestione la documentación, pues tienes una capacidad muy grande de semiautomatizar, en este caso, el proceso que sea, ¿no? El proceso de generación de contenido, de gestión de documentación, etcétera. ¿Qué ocurre? Que una cosa muy buena que tiene ChatGPT, ¿vale?, ya pasando a la versión de pago, es que tú la puedes conectar con otras herramientas. Gran parte de la potencia que tienen las herramientas de inteligencia artificial no es solo que esa herramienta te pueda hacer una serie de trabajos, de tareas por sí sola, ¿no? Sino que además, si tú conectas esas herramientas entre sí, si creas esos sistemas, ¿no?, de inteligencia artificial, pues generas unas herramientas muy potentes de entregar soluciones. Por ejemplo, cuando nos encontramos con una empresa que dedica mucho tiempo, una de las personas, a gestionar todo lo que tiene que ver con la contabilidad, la entrega de las facturas, llevarlas al servidor, registrarlas, hacer la contabilidad, todo eso llevaba mucho tiempo y lo que hicimos de forma muy sencilla fue implementar un sistema con ChatGPT y con Make y con una serie de módulos específicos dentro de Make. Make, que es una herramienta de inteligencia artificial, de conectar herramientas también. Instalamos un proceso por el cual esa persona, cuando le llegaba la factura al correo electrónico, el propio sistema se encargaba de tomar las facturas, pasarlas por el sistema, hacer la contabilidad, rellenar todos los documentos que había que rellenar y preparar toda la documentación necesaria a la hora de, pues, enviar nuevas facturas, hacer la contabilidad, etcétera, ¿no? Eso, en definitiva, son muchas horas de trabajo ahorradas a una persona que trabaja en una empresa. Ese tipo de cosas sencillas, pues realmente son un aporte de valor muy potente, muy sencillo y que yo estudiaría en cualquier caso implementar en cualquier empresa pequeña o mediana, ¿no? Sería muy interesante. No, Hay desde luego otra. para... Sí, perdona. Sí, sí, bueno, a veces nos ocurre también que nosotros tenemos ese problema muy habitual de tener que generar una presentación o tener que generar un documento, un informe que quede vistoso, que tal, ¿no? Que sea bonito y que quede profesional, ¿no? ¿Cuántos de los que estamos aquí, ponedme un 1 si os ha pasado, habéis perdido mucho tiempo utilizando una herramienta como PowerPoint? ¿Cuántos habéis pensado que estáis dedicando demasiado tiempo a preparar una presentación? A ajustar las líneas, a preparar los textos bien, a que queden bien las imágenes. ¿Os ha pasado eso alguna vez? ¿Que dedicáis mucho Te tiempo? contara, Pau. Y Fantástico, seguro claro, que más de muchísimo. uno también.
Sí, 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 exacto. Bueno, este es uno de los problemas que tenemos muchas personas que trabajamos con información y os voy a dar un pequeño consejo que podéis utilizar desde ya con una herramienta que tiene una versión gratuita que con eso es más que suficiente. La herramienta, igual la conocéis, se llama Gamma.app, Gamma con dos M's, ¿vale? Gracias a Gamma.app tú puedes generar presentaciones y documentaciones profesionales que se vean muy bien, simplemente entregándole un texto y dejando que la IA haga el resto. Eso hace que te libere mucho tiempo, tengas una presentación profesional, tengas el contenido que quieres e incluso lo puedas mejorar con la ayuda de la IA. Todo en muchísimo menos tiempo que el que dedicas a PowerPoint. Por ejemplo, os doy una estrategia muy rápida que os puede servir. Es coger ChatGPT versión gratuita, coger el contenido que tengáis que preparar, el contenido básico, y pedirle a ChatGPT que os genere, os prepare bien el contenido para presentar en Gamma.app en 8 módulos de presentación, ¿vale? Porque la versión gratuita te permite hasta 8 módulos. ChatGPT en ese caso te va a entregar el resultado dividido en 8 capítulos, en 8 módulos, y tú solo tienes que coger, copiar y pegar de manera que te permita generar una presentación súper chula, súper profesional y además en muy poquito tiempo, ¿no? Madre mía, no sé vosotros, pero yo estoy tomando nota de todo, ¿eh? Porque desde luego son cosas que aumentan nuestra eficiencia, sin duda, ¿no? Y esto me lleva un poco a la segunda pregunta. Claro, ¿cómo pasamos, ¿no? De usar esto, pues sí, de vez en cuando, a diario, siempre ChatGPT, la versión gratis, que es como más básica, ¿no? Casi siempre lo utilizamos para las mismas tareas. ¿Cómo pasamos de esta a la B, que sería ya el otro nivel, ¿no? De implementar realmente estas herramientas y que aumenten la eficiencia de nuestro negocio? Cuando hablamos de inteligencia artificial, muchas veces se habla de integrar la IA en la operativa diaria, por ejemplo. En realidad, Eso. hay como dos bases, ¿no? Tenemos probar la IA y luego integrarla. Y hay una diferencia muy grande. Probar la IA es usarla de forma puntual, ¿no? Testearla, y luego integrarla es cuando se convierte en parte natural de tu día a día, que la usas habitualmente, ¿no? Sin tener que pensarlo incluso. Yo diría que hay como tres cosas, tres puntos muy concretos que hacen que uno tenga que pasar de probar la IA a integrarla, que sea el paso adecuado. Para integrar la IA hay como tres pasos, que son el caso de uso que sea frecuente, que lo uses de manera habitual, una tarea que hagas cada semana, ¿vale? La eliges y dices, bueno, yo esta tarea que la hago cada semana de forma igual, con un proceso operativo muy similar, con poquitas restricciones y que aporta poco valor, que puede ser incluso responder consultas, generar informes, registrar datos, pues ese caso de uso lo puedo utilizar como punto para implementar, para integrar la IA en mi trabajo. El segundo paso sería, bueno, instalar un flujo mínimo pero automático. La idea sería automatizarlo el máximo posible, ¿vale? Y si no, pues si tú tienes que estar presente de forma habitual para automatizar con la IA, pues digamos que todavía no has integrado del todo, ¿no? Lo que os acabo de comentar antes era una manera de semi-automatizar los procesos operativos, pero se podría generar este tipo de tareas simplemente con un flujo de Make o de herramientas del estilo, ¿no? Y luego también tiene que haber, para tenerla integrada, lo que se conoce como un indicador visible de mejora. Es decir, esta tarea que yo acabo de automatizar en mi negocio o en la empresa en la que trabajo, esta tarea que es frecuente, esta tarea que estoy automatizando, ¿realmente hay un indicador visible de mejora? ¿Hay algo que yo vea de beneficio de usar esta IA de forma automática? Pues si estamos ahorrando horas de trabajo, si estamos reduciendo los errores o si estamos teniendo una velocidad de respuesta, por ejemplo, mucho más acelerada, pues podemos decir que sí que estamos integrando la IA en nuestro trabajo. Es dar esos pequeños pasitos para conseguir que la IA sea algo más que una herramienta que usas puntualmente. Ujú. ¿Y cómo hacemos esto a nivel de equipo? Porque claro, estamos hablando de integración y esto muchas veces requiere distintas tareas que implican distintas personas, distintos departamentos, ¿no? ¿Cómo hacemos para integrarla en el equipo? Sí, uno de los retos más importantes que tiene precisamente la inteligencia artificial en las empresas no es tanto el sacar una herramienta que vaya a dar una solución, sino el conseguir que todo el equipo la pueda adoptar de la manera adecuada y tener ese resultado que buscan, ¿no? Realmente la inteligencia artificial no es una herramienta más. Es un cambio en la forma de trabajar, es una manera distinta de establecer una organización, es una manera distinta de tomar decisiones y también de asumir los papeles que tiene cada persona dentro de un equipo.
Hay que darse cuenta que muchas veces cuando implementamos una solución de inteligencia artificial se cambian algunas maneras de funcionar dentro de un equipo de trabajo, ¿no? Simplemente porque a veces hay tareas que ya no es necesario que alguien esté pendiente de ellas, ¿no? Y hay como tres errores muy potentes que veo muy habitualmente en las empresas cuando se empiezan a integrar herramientas de inteligencia artificial. Uno de ellos tiene que ver con tomar decisiones desde arriba, pero no escuchar las necesidades que tiene el equipo que va a adoptar esa herramienta. A veces hemos visto situaciones en las que la dirección o los equipos directivos eligen una herramienta y la implementan y le dicen a la gente que va a utilizar la herramienta: hey, vais a emplear esta herramienta a partir de ahora y punto, ¿no? Aprended a utilizarla y fuera, ¿no? Pero a veces eso queda como una especie de imposición forzada que genera desconfianza y muchas veces no genera el resultado que buscamos, ¿no? Otra puede ser modificar las tareas sin explicar el sentido, ¿no? Cuando, por ejemplo, implementamos una herramienta de inteligencia artificial, las tareas cambian, ya que hay parte del trabajo que se automatiza, ¿no? Y entonces, si el equipo siente que va a perder el control, va a tener mucho rechazo a implementar la IA en el trabajo, aunque le vaya a ahorrar tiempo y esfuerzo. Parece paradójico, pero no lo es, ¿no? Porque los seres humanos necesitamos tener la sensación de que tenemos el control del proceso en el que estamos trabajando. Y luego también hay otra que es implantarla sin darle ningún tipo de seguimiento o de reconocimiento, ¿no? Decir, oye, pues tomar esta herramienta, no nos formamos, ir aprendiendo y quiero resultados, ¿no? Pues es importante tener en cuenta que todas las personas necesitan un tiempo de adaptación a esa nueva herramienta, ¿no? Como decimos, a veces cambiamos la manera de trabajar, pero luego también el ser humano necesita aprender a utilizar la herramienta de manera más eficiente según su puesto de trabajo, y luego también darle ese rango, ese ámbito, ese espacio en el cual esa persona puede también quizás manifestar alguna posible mejora o solución. Porque las soluciones de inteligencia artificial, cuando las aplicas a equipos humanos, ocurre con frecuencia que esos equipos humanos también son capaces de mejorar ese proceso, ¿no? Porque proponen soluciones nuevas, proponen pequeñas mejoras o incluso pues, deciden pues, acortar un poco algunos flujos de trabajo que tiene una inteligencia artificial, digamos, ¿no? Sí, sí, desde luego esto va más en el tema, en la dirección, ¿no?, de estilos de liderazgo y tal, pero hoy en día yo creo que no trabajamos por imposición, tanto en pues esto, implantar un nuevo sistema como en cualquier otro aspecto. Los equipos tienen que estar on board, ¿no? Tienen que estar a bordo de la idea y tener ganas. Y al final, pues también tenemos que confiar, ¿no?, en este equilibrio entre la inteligencia artificial y el criterio humano, ¿no? Siempre, ¿cómo hacemos este balance, ¿no?, para no perder eficiencia, pero al mismo tiempo contar con este criterio de una persona que al final tiene que estar detrás, ¿no?, de esta tarea y de, como decías, de estas nuevas ideas, de estas nuevas implementaciones? Sí. Mira, cuando implementamos una solución de IA, el criterio que seguimos lo tenemos como muy claro. La idea sería, primero, pensar en el problema, en el cuello de botella, en qué nos frena, en qué nos detiene, en qué tenemos que mejorar. Segundo, pensar en cómo tiene que adoptar el equipo esa herramienta, cómo le va a beneficiar y cómo le vamos a ayudar y le vamos a guiar por el proceso para que la asuma como suya y la adopte cómodamente y eficazmente. Y luego tener en cuenta que ese equipo tiene que tener criterio, tiene que tener capacidad de decidir y de dar su opinión, ¿no? La IA ejecuta, pero el ser humano decide, ¿no? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, automatizamos una serie de tareas como quizás la gestión de proyectos, que es muy habitual, pues la IA puede asignar tareas, puede gestionar plazos, puede hacer un seguimiento del progreso con mucha precisión y mucha eficiencia, pero luego nos encontramos con que el ser humano pues también tiene otras variables que la IA no contempla o no puede medir bien, como puede ser, por ejemplo, pues qué ocurre cuando tienes un empleado que está sobrecargado de trabajo, ¿no? ¿Qué pasa cuando tienes una persona con problemas serios como una enfermedad o una crisis familiar, quizás, ¿no? Entonces, la IA puede ajustar una fecha de entrega, puede cambiar una serie de parámetros, pero percibir las señales emocionales, por ejemplo, eso es más complicado, ¿no? Eso todavía no estamos a ese nivel y estoy seguro de que el ser humano siempre va a estar muy por encima de la IA en cuestiones de relaciones humanas, como es lógico porque tiene esa misma naturaleza, ¿no? Entonces, un líder puede ofrecer una flexibilidad adicional, prevenir ese agotamiento o pedir soluciones nuevas antes de que la IA, por ejemplo, pues proponga algún tipo de medida, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué procesos internos recomendarías automatizar primero en una empresa?
teniendo en cuenta todo esto que hemos visto, sí. Sí, la cuestión muchas veces es, bueno, ya tenemos claro cuál es el cuello de botella, sabemos el problema, tenemos claro cuál es nuestro equipo y a veces el proceso interno, el primer paso, pues es eliminar primero las tareas repetitivas y administrativas. Por ejemplo, pues todo lo que tenga que ver con gestión de documentación, de citas, verificar disponibilidad en los calendarios, realizar un seguimiento de clientes o, por ejemplo, de pacientes en el caso de una clínica dental. Ese tipo de cuestiones es un primer paso porque es la manera más interesante de ir adoptando las herramientas de inteligencia artificial. Porque soluciona un problema inmediato, real, que tienen muchísimos negocios, si no todos, y porque el ser humano se va adaptando a que las soluciones de inteligencia artificial vayan realizando una serie de tareas de las cuales él antes tenía que estar pendiente, ¿no? Tiene que empezar a aprender a confiar. Eso sería un primer punto. Luego está el ámbito comercial, que también es interesante todo lo que tiene que ver con la gestión de leads, de clientes potenciales, ¿no? Y que también pues, puede ahorrar muchísimo tiempo y también agilizar especialmente el proceso de conversión, ¿no? Ya que hay tareas que no dependen de los empleados o del equipo, sino que se realizan automáticamente cuando se envían comunicaciones comerciales, se envían también medidas para agendar reuniones de ventas, cuando se envían todo ese tipo de procesos, los hace la máquina automáticamente y el equipo comercial lo tienes más descargado, ¿no? Y luego, ¿por qué no? Esos flujos de comunicación más estándar que tienen que ver con, por ejemplo, empresas de servicios, consultorías legales, que a menudo reciben pues, preguntas que son como muy repetitivas, ¿verdad? Que todos nos encontramos con clientes que preguntan siempre lo mismo. Pues nosotros podemos adoptar sistemas de chatbot o de agentes de inteligencia artificial que puedan atender ese tipo de preguntas habituales, las FAQ, ¿no? Las preguntas frecuentes, que finalmente pues, los hace una máquina, lo hace muy bien y nos quita y nos libera de muchísimo tiempo antes de empezar a interactuar con el cliente. Sí, estos son los flujos habituales, ¿no? que pueden conectarse con herramientas como Make o similares, ¿no? Que al final lo que permiten es ganar eficiencia, si no me equivoco, si no estoy equivocada. Así es. Pero así yo, es. yo que soy muy crítica con la IA, siempre creo que las personas somos más inteligentes. Esto es una opinión. Lo somos. ¿Cómo podemos garantizar que estas automatizaciones, lo que se supone que nos va a ayudar, no se convierta en el propio cuello de botella? O sea, que al final es peor el remedio que la enfermedad. Hacemos una automatización para agilizar una tarea que es repetitiva, que tal, y al final se nos va de las manos y lo que hace es darnos más trabajo del que teníamos antes o retrasar más los procesos. ¿Cómo podemos garantizar, ¿no? que esto va a salir bien y que no se va a convertir esta automatización en un cuello de botella? Exacto. Pues en primer lugar hay que tener en cuenta que cuando queremos automatizar un proceso dentro de una empresa, tenemos que asumir que va a haber una pequeña curva de aprendizaje y un pequeño proceso de adaptación dentro de la empresa, como es lógico. En ese punto, cuando hemos empezado ya a implementar esa solución, ya tenemos que tener claro una serie de cuestiones que podemos mencionar ahora. Una sería, por ejemplo, que el proceso que vamos a automatizar que sea consistente. Si no lo es, si depende de excepciones frecuentes, por ejemplo, si hay circunstancias variables, por ejemplo, que no se pueden dejar en un repositorio de información, en una base de datos que se pueda consultar por una IA, va a ser complicado que podamos automatizar con eficacia ese proceso con inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque va a haber tantas excepciones que vamos a depender al final de un ser humano. Normalmente estos procesos suelen ser los menos casos en las empresas, ¿no? Pero sí que es verdad que puede ocurrir, ¿no? Si ocurre también que la calidad del trabajo es baja o es variable, también eso va a ser una mala experiencia en cuanto a automatización, ¿no? Por ejemplo, si nosotros queremos automatizar un sistema de facturación en una empresa, que esto nos ha pasado, que comete errores en cálculos, que tiene una serie de bugs y de fallos en la entrada de datos, pues automatizar esa entrada de datos solo va a replicar los errores a gran escala, además, porque cuando algo falla en pequeñito, si no lo solucionas, va a fallar también en grande, ¿no? Y luego también hay una que pues, es un básico, que es cuando un proceso depende de decisiones humanas o decisiones subjetivas, digamos, esa automatización no va a funcionar bien porque al final dependes de una persona, ¿no? Sí, zapatero a tus zapatos, ¿no? Al final, si hay una parte de filtrado personal y de circunstancias X por las que tenga que haber detrás una persona, lo más probable es que no salga bien esa automatización.
Normalmente cuando Y, hablamos con una empresa para automatizar procesos, suele ocurrir lo siguiente. Las empresas suelen tener una gran urgencia por automatizar una serie de procesos cuando han visto con claridad la solución que es, han visto con claridad el beneficio que les aporta, pero no se han parado a pensar que quizás antes de automatizar tenemos que optimizar el proceso. Un proceso se optimiza, o sea, se automatiza una vez se ha optimizado. Después de esa ujú. automatización es cuando viene realmente el proceso de automatizar. Primero que funcione muy bien y luego que funcione solo. Eso sería. Y una vez que se ha automatizado, ¿cuáles crees que son las señales, ¿no? Que nos saltan la alarma de que esto necesita ser revisado, de que no está yendo efectivamente como debería? Sí, ahí viene una parte de monitorización de la calidad de la automatización y es un proceso muy sencillo que tiene que ver simplemente con observar, vigilar y entender cuando se produzcan errores desde dónde se producen, ¿no? Si el proceso es inconsistente o si tenemos excepciones muy frecuentes, si tenemos flujos de trabajo que se detienen porque hay algún tipo de error de manera habitual, pues aquello hay que revisarlo clarísimamente, ¿no? Luego también, obviamente, como decíamos antes, la calidad de los procesos es baja, no acaba de ser buena, pues vamos a primero optimizar, vamos a mejorar eso antes de empezar a automatizar cosas, ¿no? Wow, interesante. No sé cómo vais vosotros, pero yo estoy pegada a la pantalla y quería cambiar un poquitín de tercio. Por supuesto, seguimos hablando de inteligencia artificial, pero vamos a ver más aplicada, ¿no? A lo que es al marketing, a los contenidos, porque al final, si la inteligencia artificial funciona de manera que da por bueno lo que más veces se ha validado, por así decirlo, ¿no? ¿Dónde está la originalidad ahí, ¿no? A la hora de crear contenidos? Yo siempre me surge esa duda. Sí que lo veo súper útil, ¿no? Para tareas de automatización y tal. Entonces, ahí sí que me interesaría saber, y creo que a los que estáis conectados también, cuáles son las tareas, ¿no? de marketing digital que tienen mejor retorno cuando se automatizan con inteligencia artificial. ¿Cuáles consideras tú? Buenísimo. Y una pregunta a los que estéis aquí, ¿cuántos de vosotros necesitáis generar contenido o hacer acciones de marketing digital? Ponerme un yo en el chat. ¿Cuántos necesitáis realizar tareas de marketing, ya sea generar contenido en redes, ya sea enviar propuestas? Vamos a meter comercial también, propuesta comercial. Sí, tenemos gente, ¿no? Lógicamente, es muy habitual. Bueno, hay una gran cantidad de contenido en redes sociales, por ejemplo, que ya está generado directamente con IA. Nosotros en la agencia tenemos montado un sistema según el cual el proceso es el siguiente. Nosotros generamos una serie de ideas, gracias también a una ayuda de una serie de prompts de inteligencia artificial, y esas ideas de contenido también nos dan un formato, nos dan un texto, nos dan una imagen, todo de manera semiautomática. ¿Por qué semiautomática? Porque lo que nos da la IA siempre lo revisamos antes de publicar, siempre. Ahora estamos trabajando para un cliente al que le estamos automatizando la publicación de todos sus contenidos en su blog en español y en su blog en otros 6 idiomas diferentes. Un medio de comunicación de mi ciudad que todavía no se ha hecho público, pero yo creo que la semana que viene presenta también la herramienta. ¿Cómo funciona eso? Le llegan por correo electrónico a un Gmail, le llegan notas de prensa, le llegan alertas de Google y le llegan correos electrónicos con información. La IA que tenemos montada lo que hace es entregar un proceso en el cual toma esa información, genera post en WordPress, genera publicaciones en el blog y de cada publicación hace una traducción a 6 idiomas diferentes más y de esos 7 posts en 7 idiomas diferentes realiza 2 publicaciones por idioma en redes sociales, una en Instagram y otra en Facebook, de manera completamente automática después de haber aprobado ese tipo de publicación. Con lo cual, es una manera muy potente de gestionar la información que te llega. Nosotros podemos usar la IA, como hace muchísima gente, para generar contenidos en texto, para generar imágenes, y está muy bien, pero nos tenemos que acordar siempre, tenemos que tener en cuenta que el contenido en redes sociales puede generar alcance, puede generar exposición, pero a nosotros nos interesa que ese contenido conecte con nuestra audiencia.
Es muy importante vigilar que el toque humano esté siempre presente, vigilar que cumplen los propósitos que queremos y que nosotros podemos conectar con la audiencia a través de ese contenido que generamos. Es decir, si generamos un contenido con ChatGPT, que sea como una plantilla para trabajar, pero generarlo solamente de manera automática, tenemos que tener en cuenta que si hacemos eso, va a tener alcance, va a verse, ¿vale? Tener cierto alcance, pero no necesariamente va a generar esa conexión que nos interesa con la audiencia. Porque al final, a las personas nos interesa conectar con personas. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante. El engagement, ¿no? El crear comunidad, el sentirte escuchado, el participar, que es tan importante en el universo de redes sociales. Y wow, esto de los blogs totalmente automatizados a mí me daría un poco de miedito, la verdad. Pero sí que es verdad que, porque al final, ¿no? ¿Qué tipo de contenido se puede generar con inteligencia artificial, pero sin comprometer al final la calidad, la voz de la marca, que tenga la cultura, la misión, los valores? ¿Qué tipo de contenido, ¿no? ¿Hasta qué punto se puede generar contenido con IA que guarde, ¿no?, esos estándares de calidad, por así decir? Así es. Los estándares de calidad en creación de contenido en redes sociales también van muy ligados a la voz de la marca y al tono, al estilo y a todos esos recursos de marca que queremos utilizar y que es importante tenerlos súper en cuenta cuando queremos conectar con la audiencia por ahí, ¿no? Lo que usamos habitualmente para que este tipo de generación de contenidos funcione bien es crear un agente de IA, ¿vale? Un asistente virtual de inteligencia artificial que ya posee toda la documentación de estilo, toda la documentación de la voz de la marca, el tono, el registro que hay que utilizar, los modos de abrir y cerrar post, por ejemplo, todo ese tipo de maneras en las que la IA se va a conectar con nuestra gente en nombre de nuestra marca, ¿vale? Sabe cómo tiene que trabajar. Como un libro de estilo en un periódico, pues aquí de una manera parecida. ¿Qué tipos de contenido podemos generar con facilidad de esa forma? Pues obviamente todo lo que tiene que ver con generación de contenido en texto, como blogs, correos electrónicos personalizados, también puede ser muy interesante, que se pueden entregar con herramientas como MailChimp, Klaviyo, otro tipo de gestores de correos electrónicos. Funciona muy bien también para la descripción de productos en e-commerce, en tiendas online, también para la publicación de contenidos sencillos en redes sociales, aunque, como decimos, quizás no sean lo que más conecte con la audiencia. Cuando está bien preparado nos puede servir optimizar para contenidos SEO, ¿vale? El contenido SEO de posicionamiento en Google todavía tiene que tener mucho tacto humano, tiene que tener mucho toque humano para funcionar bien. También sirve mucho para generación de contenido de anuncios, para Google Ads, para YouTube Ads, puede funcionar muy bien. Y esos serían básicamente los puntos principales en los que yo me detendría a usar una herramienta de inteligencia artificial para generar contenido de manera consistente. ¿Siempre con revisión humana o no? Porque hablabas antes de un caso que es totalmente automatizado. Al mismo tiempo, determinados contenidos no siempre tienen que tener allí un ojo humano comprobando. ¿Cómo equilibramos esto para que tenga sentido? El criterio principal a la hora de generar contenido en redes sociales es que la primera persona que vea ese contenido sea el autor de la publicación. Es decir, siempre tiene que haber una revisión humana, por lo menos en la primera versión. En el caso que te he comentado, en el que hay un medio digital que genera un contenido en la versión en español en el blog y luego lo traduce a 6 idiomas diferentes, lo que ocurre es que se verifica bien el contenido en la versión en español y ya está muy estandarizada la salida, el resultado de las versiones en los demás idiomas, con lo cual ya se confía en ese punto en la inteligencia artificial, ¿vale? Entre otras cosas porque uno de los idiomas, por ejemplo, es el chino y nadie de las personas que verifica la versión en español tiene ni idea de chino, con lo cual no es posible, ¿no? Pero siempre recomendamos que haya una persona que vea lo que se va a compartir. Conveniente. Yo ya te digo que a mí me daría un poco miedito que sea todo 100% automatizado cuando estamos hablando también de un ámbito, ¿no?, que requiere esta creatividad humana. De todas formas, final... si me permites, ahí te voy a comentar una cosa que es un caso que nos ha pasado y es interesante porque valida un poco la idea que tenemos de que lo humano se está revalorizando y sigue teniendo mucha fuerza y mucha capacidad de conexión. Y es lo siguiente, hemos hecho pruebas con distintas campañas de contenido orgánico en redes sociales, especialmente en la generación de contenido en vídeo. Ahora existen ciertas herramientas que te permiten generar contenido en vídeo con seres
humanos creados con inteligencia artificial, ¿no? Con una apariencia muy realista. Después de hacer una prueba con un montón de vídeos, nos hemos dado cuenta que los contenidos que mayor interacción generan, no que mayor alcance, pero sí que mayor interacción generan, son aquellos en los cuales la persona real se está grabando, en lugar de ser una imagen con inteligencia artificial. En este caso, lo humano gana a lo inteligencia artificial dentro de la generación de contenido. Ujú. Interesante, interesante. Y alentador, la verdad, porque si no, hacia dónde vamos? Te cuento hacia dónde vamos, Tamara. Yo creo que es bueno pensarlo porque tú eres muy crítica con la IA, yo también, como decíamos antes, somos bastante críticos y optamos por lo que conocemos como la desconfianza racional de las nuevas tecnologías que vamos incorporando. Pero aquí lo que estamos viendo es que aunque la IA se vaya desarrollando con mucho potencial, que dentro de 5 o 6 meses, quién sabe dónde vamos a estar, por ejemplo, en generación de contenido en vídeo, porque esto va muy rápido, lo que sí nos damos cuenta y sabemos o estamos convencidos de que va a validar el tiempo y el uso, es que el ser humano, la conexión de humano a humano, se va a revalorizar y nos va a gustar todavía más. Vamos a preferir el conectar con una persona antes que con una máquina. Estamos 100% convencidos. Bueno, veremos. Es un misterio, ¿eh? Pero sí, tiene toda la pinta, ¿no? De hecho, en otro de los episodios de este podcast que hicimos, se hablaba también un poco, ¿no? Sobre el miedo que puedan tener algunas personas a que su trabajo se vea reemplazado por una inteligencia artificial y que al final esos trabajos, ¿no? De más artesanos y más manuales son los que menos están en peligro de ser automatizados versus pues todas estas tareas al final administrativas o de procesos o tal que sí que tienen más pinta de que pues de alguna manera sean sustituidas, ¿no? por inteligencia artificial. Y al final lo que importa no es qué resultado vamos a tener, que es otra de las preguntas y ya de las últimas, antes de pasar a las preguntas de los que estáis conectados. ¿Qué resultados podemos esperar de todo esto? Porque, claro, empezamos a usar la inteligencia artificial poquito a poco, ¿no? Esta integración en el equipo, cómo comunicamos el mensaje, tal, pero al final, ¿cuál es el resultado real que puedes decir, vale, esto sé que ha ido bien por esto, por esto y por esto? ¿Cuál es ese resultado que podemos esperar? El resultado que podemos esperar de implementar una solución de inteligencia artificial. El resultado básico es, tenemos ahorro de tiempo, ok. ¿Tenemos baja la calidad del servicio o del producto? No, pues entonces estamos bien. Si esto hace que no solo nos ahorremos tiempo, sino que además la persona que libera tiempo se puede dedicar a otras tareas donde aporta más valor, ahí vamos todavía mejor. Uno de los problemas, una de las resistencias, uno de los grandes miedos que tenemos todos cuando hablamos de inteligencia artificial tiene que ver con el, oye, ¿qué va a pasar con mi puesto de trabajo? ¿Me van a echar? ¿Van a prescindir de mí? ¿Me va a sustituir una máquina? Entonces, el planteamiento que nos damos cuenta que al final ayuda mucho a que la adopción de la IA en las empresas sea mejor es el siguiente. Es, gracias a la IA, vamos a poder dedicarnos a cosas en las que realmente aportamos más valor. Entonces, cuando tú tienes a los empleados contentos, de manera más eficiente, de manera de dar más valor, es cuando realmente te estás dando cuenta que estás implementando de manera positiva, de manera conveniente la inteligencia artificial. Te puedo poner un caso concreto si quieres. Fíjate, hace un tiempo, Sí. hace un tiempo hablamos con una empresa que se dedica a vender piezas de automoción, ¿vale? Muy específicas y muy concretas dentro de un nicho. En esta empresa lo que se planteaban era insertar un sistema de agentes de IA que atendieran el teléfono, que es lo que vamos a empezar a ver en los próximos meses, ¿no? Que vamos a llamar a un sitio y nos va a atender una máquina. Llamaremos a un restaurante y reservará cita una máquina. Nos cogerá a mesa un bot, una IA, ¿no? Y además al principio no nos daremos cuenta de que es una IA, porque sonará muy bien, sonará muy realista, muy de verdad. Tendrá pausas, respiraciones, le podremos interrumpir. Va a ser una interacción como muy fluida, ¿no? Entonces vamos a insertar ese tipo de servicios, de soluciones para atender al cliente que pide consultas específicas acerca de productos de automoción que quiere adquirir. Entonces, en esa empresa en concreto hay 3 personas que están 8 horas al día atendiendo el teléfono. Entonces, el planteamiento de la presidencia de esa empresa era, no queremos quitarnos a estas personas de nuestro equipo, lo que queremos es que se puedan dedicar a otro tipo de tareas.
¿Y sabes quiénes son las personas más interesadas en implementar cuanto antes esa solución? Los Precisamente las propios personas trabajadores, ¿no? que van a ser relevadas en esa tarea específica, porque se van a poder dedicar a otra cosa. Ujú. Así ¿Y es. cómo se entrena un modelo para que responda casi igual que una persona, ¿no? Que quiere esa empatía, esa personalización? Complicado, ¿eh? ¿Cómo se entrena el Eh, sistema? Es muy complicado de fondo, digamos, porque requiere esa programación como muy específica, pero en la materia del entrenamiento, lo que nosotros hacemos es seguir un método pedagógico para decirle a la inteligencia artificial qué es lo que tiene que hacer, cuál es su objetivo, cuál es la base de conocimiento que tiene que emplear. Tenemos que decirle cuál es el estilo de interacción, tiene que ser muy consciente de los objetivos y tiene que ser muy consciente de cuáles son los modos de actuar, qué es un sí y de los modos de no actuar, que es un no. Tienes que hacer esto, no tienes que hacer esto. Si dices esto, dilo de esta manera. Si no dices esto, no lo digas de esta manera. No digas estas cosas de esta forma. Es decir, Ujú. le planteamos restricciones y modos de conducta. Y después de eso, una vez ya sabe la IA las cosas básicas que tiene que hacer en el caso de un agente, por ejemplo, lo que viene después es todo un proceso de iteración. Es decir, de repetición de procesos, de estar unas semanas interactuando con el modelo. Es decir, le vamos preguntando cositas, le vamos poniendo en casos un poquito extremos, le vamos haciendo aprender de los errores o de los puntos que puede mejorar y a base de iteración tras iteración tras iteración vamos refinando, vamos mejorando ese bot, ese chatbot, esa IA, ese agente de inteligencia artificial. Si es que sirve para todo. Bueno, para todo, para casi todo, para muchas cosas sí. De momento Sí, para todo, todo no. otra de las cosas que se me ocurre para los que no somos así como muy organizados, ¿no? Si hay alguna manera que la IA nos pueda ayudar en esta productividad personal, ¿no? En nuestra organización propia, organizar la jornada, sintetizar, priorizar, tomar decisiones. eh, ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo nos puede ¿Vale? ayudar la IA? ¿Qué te parece, Tamara, si hacemos un caso práctico rapidísimo aquí? Venga. Venga, los que estamos aquí, decirme, a ver si me podéis decir en menos de un minuto cuál es el cuello de botella más grande, cuál es el freno más grande que experimentáis en vuestra productividad diaria personal. Puede ser que perdéis mucho tiempo escribiendo y leyendo emails, puede ser que tenéis que contestar WhatsApps, puede ser que las reuniones se hacen eternas y es difícil sacar consecuencias concretas de eso. Pierdo mucho tiempo en reuniones virtuales. Muy bien, Gonzalo. Miguel Ángel, demasiado tiempo con el correo Gestionar y el el teléfono. correo. WhatsApp. Entendiendo cómo pasar de Canva a LinkedIn. Menudo cuello de botella, Marta, efectivamente. Lo hemos comentado, ¿verdad, Tamara? Sí, justo. Correo, WhatsApp, llamadas. Pierdo tiempo pensando en cómo estructurar mi código y mi base de datos. Hablamos de programación, efectivamente. Muy bien. También eso te puede ayudar. Atendiendo el soporte del ERP que vendemos, Antonio. Buenísimo. Esto pasa con muchísima frecuencia en cantidad de empresas, ¿no? El tema del soporte. Reuniones protocolares que no aportan nada. Alejandro, sí. Cuando una reunión puede ser un correo electrónico, había que eliminar esa reunión. Muchos correos de boletines me interesan, pero al final sobrepasan la capacidad para atenderlos. Fantástico. Bueno, pues aquí tenemos como dos cosas, ¿no? Dos cuellos de botella que vemos aquí en la productividad personal habitual, que son los siguientes. Uno, la gestión de la información, correos, WhatsApp, reuniones. Y dos, atención de clientes, soporte, cosas por el estilo, ¿no? Y luego alguna tenemos también de temas de programación. Paréntesis, hace un par de semanas, por primera vez, creé un plugin de WordPress simplemente diciéndole a ChatGPT que me creara un plugin. Y fue una experiencia muy chula porque yo no tengo ni idea de programación y me entregó un plugin que fue funcional y que funcionaba perfectamente dentro de un blog de WordPress. Una cosa muy interesante, ¿no? Le puedes pedir a la IA que te ayude con ese tipo de soluciones. ¿Qué pasa cuando hablamos de los correos electrónicos? Pues la IA puede hacer lo siguiente. Puede tomar los correos que te llegan a la bandeja de entrada, te los clasifica como por prioritarios y por categorías, te puede enviar resúmenes de los correos y te puede preparar respuestas de borrador, por ejemplo. También en el caso digamos, las reuniones, es muy habitual que en las reuniones nosotros siempre metemos una herramienta de inteligencia artificial. De hecho, metemos dos. Una se llama Phantom y otra se llama Fireflies AI, ¿vale? Que son como si hubiera un asistente más que se dedica simplemente a grabar todo el contenido de la reunión. Al terminar la reunión, cada una de las inteligencias artificiales que cumple un rol distinto,
hacen una transcripción que nosotros empleamos para diversas funciones, como por ejemplo para generar un resumen y para entregar un resumen a todos los asistentes con tareas accionables, ejecutables por cada miembro de los asistentes a la reunión, ¿no? Por ejemplo, también para conseguir generar con eso un presupuesto. Cuando uno hace una llamada de comercial, puede con esa información generar un presupuesto o una propuesta, que luego además la puedes conectar con Gamma y Gamma que te prepara una presentación para enviarla automáticamente por correo electrónico. Eso puedes hacer también con la IA. En vuestro caso, con ChatGPT en la versión gratuita, yo lo plantearía, como no es posible conectar directamente la herramienta, salvo a través de Make, y Make te pide la versión de pago, yo os recomendaría, puedes coger los correos electrónicos, copiar, pegar y generar el borrador de manera automática con un prompt que tengas preparado. Tú generas una plantilla para decirle a ChatGPT, oye, genera un correo electrónico con este estilo, de esta manera, con este tipo de características, y le pasas luego el correo. Y automáticamente te genera esa respuesta bien preparada que luego puedes usar en multitud de escenarios, ¿no? Esa sería una de ellas, ¿no? En Súper WhatsApp útil. tenemos aquí cosas de WhatsApp, grupo WhatsApp de mi empresa. Efectivamente, una cosa que hemos visto muy, muy, muy útil es automatizar las respuestas de WhatsApp en las empresas. Tener el WhatsApp Business automatizado. Eso genera un montón de tiempo disponible. Os pongo un ejemplo concreto. Lo tenemos hecho con despachos de abogados, por ejemplo, y luego también con clínicas dentales. Cuando un cliente o un paciente escribe para una pregunta y se le responden una serie de cuestiones a través de WhatsApp. Ese WhatsApp es un agente de ella que va conectado a una base documental que hemos preparado para ese cliente, que puede ser un despacho de abogados o puede ser una clínica dental o un negocio de otro tipo, y el agente de ella se encarga de resolver las cuestiones iniciales, las preguntas iniciales que puede tener ese cliente o ese paciente. Y a continuación tiene una misión, que es, además de responder esas preguntas, también darle la facilidad de que ese cliente o paciente pueda agendar una reunión o una entrevista con la empresa, con el abogado o el dentista en este caso, ¿no? Ese agente gestiona la agenda, hace todo el proceso y no interviene ningún ser humano. Es absolutamente automático. Más allá de eso, lo que ocurre después es que nuestro agente lo que hace es va recordando la cita un día antes, una hora antes, y si es necesario reagendar la asistencia porque no puede la persona adecuada, pues te pide una cita, te genera la cita posterior. Eso sería, ¿no? En nuestro caso, si usamos ChatGPT gratuito para utilizar meterle la información adecuada y que la trabaje automáticamente, sería lo ideal. Sería lo ideal. En el caso de atención de soporte, también podemos implementar lo que se llaman llamadas con IA, es decir, que el que coge el teléfono es una máquina que parece humano y que entrega las soluciones básicas y principales. Si son muy complicadas o requieren una atención especial, personalizada, una atención humana, lo que vamos a hacer es que tengan un protocolo de que cuando se complica la entrega de esa solución, directamente ya te pasan con una persona real que te va a dar esa solución que necesitas de manera más personalizada. Esta sería una de las tareas que consideras que no deben ser delegadas a la IA, sino que tiene que haber una mano humana detrás, incluso si la tecnología lo permite, o qué otras tareas se te pueden incluir, se te pueden ocurrir, ¿no? Que no deberíamos confiar a la inteligencia artificial por el motivo que sea. Claro, por el motivo que sea, efectivamente. Es verdad que la inteligencia artificial hace un grandísimo trabajo de hacer una pequeña labor de filtro del cliente, de atenderle las cuestiones más básicas, pero hay un punto en el que la IA todavía no funciona, que tiene que ver con cuando las personas necesitamos tener la experiencia real, la experiencia de cliente tan importante, de sentir la empatía humana, la empatía real de una persona que nos habla, nos atiende, nos da ese valor añadido tan importante. Y luego hay cuestiones que tal vez pues, haya personas que no quieran realmente compartir con una inteligencia artificial por lo que sea, por ese tipo de reparos que todavía podemos tener ante la IA, ¿no? Entonces yo creo que en ese punto habría cosas que habría que evitar pasarse a esa inteligencia artificial. Y luego también todo aquello que tenga una multitud de variables que no sea fácilmente depositable en una base de datos, ¿no? Porque hay cosas que no es fácil, ¿no? Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con tareas creativas o estratégicas
que vayan más allá de la generación de imágenes o de contenido. A veces son cosas que requieren un poquito más de atención humana, ¿no? Donde la conexión La toma sea de de alto. decisiones, ¿no? Al final. Así es, así es. La IA se puede incluir como una herramienta que te dé una opinión o te dé una serie de variables o te dé una serie de factores contextuales que te ayuden a decidir, pero al final tiene que haber una persona decidiendo detrás, ¿no? Como decíamos al principio, la IA ejecuta, el ser humano es el que decide. Ujú. Sí, pero al mismo tiempo, ¿qué decisiones estratégicas piensas que se están acelerando gracias a la adopción de la IA? Incluso si no dejamos totalmente en manos de la IA estas decisiones. Sí que Sí, al final es un catalizador, ¿no? En la adopción. eso es, la IA es un catalizador y un acelerador, diría también, porque acelera y agiliza los procesos, ¿no? La IA nos puede ayudar mucho en procesos relacionados con recursos humanos, con solicitudes al departamento o, por ejemplo, con lo que tiene que ver con la captación de talento y personal. Que tiene, por ejemplo, si queremos adquirir, ¿no?, nuevo talento en nuestra empresa, muchas veces con un proceso de IA podemos filtrar un poquito mejor, inicialmente, un poquito mejor, el tipo de perfil que nos encaja mejor para el puesto de trabajo deseado. ¿Qué ocurre? Que al final, como todos sabemos, no podemos dejar que la IA sea la última que decida. Y al final tiene que haber una persona que evalúe, que mida y que sienta un poquito más la parte intuitiva de esa otra persona a la que queremos contratar o incorporar a nuestro equipo. Ahí es importantísimo que sea un ser humano el que esté al final, ¿no? Ujú. Y a nivel de ventaja competitiva para la empresa, ¿no? ¿Qué diferencias encuentras que hay entre aquellas que usan la IA como una herramienta y las que realmente lo integran como parte de su modelo de negocio? Las empresas que estamos viendo que están implementando con agilidad y con estrategia la inteligencia artificial dentro de su negocio, estamos viendo claramente cómo, por un lado, están ahorrándose mucho tiempo. Una de las consecuencias principales, iniciales, es ahorrarse muchas horas de trabajo en tareas repetitivas en las que el ser humano no aporta más valor. Ese es el primer punto. Y luego otra cosa que está pasando es que, bueno, la velocidad con la que se trabaja es distinta, ¿no? Es de otro ritmo. Es un nivel de productividad mucho mayor con una herramienta dedicando las mismas horas sacas adelante más trabajo y a veces de mejor calidad y con una mejor experiencia, tanto para los clientes, por ejemplo, como para también los propios usuarios de la empresa. Eso es una de las principales ventajas que vemos, ¿no? Que afecta mucho a la productividad y a la eficiencia dentro de los procesos operativos que son repetitivos, ¿no? Desde luego es un tren al que hay que subirse, ¿no? Sí, Por hacer el resumen. así es, así es. Estupendo. Pues yo no tengo más preguntas por mi parte. Sé que había algunas en el chat. Me ha parecido ver cómo podían aplicarlo los abogados concretamente. Tenemos algunos abogados en la sala que manejan al final volúmenes grandes de información. Me imagino Sí. que ese sería un caso de uso interesante. No sé si nos puedes ayudar. Comentabas que habéis trabajado también con una empresa de Sí. abogados, con un bufete. Sí, sí, los abogados tienen varios frentes, como son todo tipo de empresas o de negocios que van orientados a atención del cliente de una persona y que a veces tienen que tener cierto proceso con cuidado por la protección de datos, por las cuestiones legales, ¿verdad? Que es muy importante y es muy delicada en el caso de un abogado. Nosotros lo que hemos hecho que ha funcionado muy bien con empresas relacionadas con el derecho, con la consulta legal, es automatizar los procesos operativos internos de gestión de documentación, de facturas, de facilitar el trabajo a los administrativos de la empresa, por un lado, y luego también facilitar todo el proceso de adquisición de nuevos clientes y de gestión de leads, ¿no? Ahora hay muchos abogados que están empezando a hacer campañas de publicidad en Internet, en redes sociales, en Google, pero cuando obtienen esos leads, esos clientes potenciales, no saben muy bien qué hacer con ellos ni cómo utilizarlos de manera eficiente. Entonces nosotros incorporamos un proceso de CRM, de marketing, en el cual estructuramos un flujo de ventas y de marketing para que esos leads de manera automatizada vayan pasando por el flujo sin que tengan que estar ellos pendientes de llamar a los clientes, de enviarles correos electrónicos, de agendar llamadas con ellos, pues todo lo va haciendo una IA de forma automática sin que ellos tengan que estar pendientes de ese tipo de procesos, ¿no? Que libera muchísimo tiempo cuando uno tiene que lanzarse a temas de marketing en una empresa. Eso sería una muy Ujú. principal. Estupendo. Marta nos pregunta qué ella recomiendas para la gestión de proyectos. Para la gestión de proyectos depende del tipo de proyectos. Nosotros normalmente cuando
abordamos, ¿no?, los problemas de una empresa o las necesidades que tiene, más que una herramienta puntual, porque además lo estamos viendo mucho todos los días en ese ruido grandísimo que tiene Internet sobre esta nueva IA hace no sé qué, esta nueva IA hace no sé cuánto. Entonces, al final hay que plantearse, bueno, dentro de mi negocio, ¿cuáles son los problemas que yo quiero resolver? Y qué sistema de herramientas tengo que implementar, ¿no? Probablemente en el tema de gestión de proyectos, yo te recomendaría, según lo que quieras resolver, probablemente sería una automatización con la herramienta, la plataforma Make, ¿vale?, en la cual seguramente uniríamos pues algún tipo de conexión de fuente de datos, como por ejemplo Gmail, Google Drive, donde se alojen las documentaciones, un proceso de módulos de OpenAI, es decir, ChatGPT, que resuelva una serie de tareas, conectarlo con Google Sheets para quizás dividir, ¿no?, procesos operativos, como por ejemplo tareas, calendario, etcétera. Y finalmente, pues un sistema de comunicación para que todo el mundo esté al tanto de las tareas, del estado en el que están y tal, ¿no? Yo, en ese caso, seguramente te plantearía una automatización con Make, pero integrando ahí dentro varias herramientas. Make lo veis en el máster, que lo sé. Ah, buenísimo, En buenísimo, más de uno. Sí, 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 sí. buenísimo. Michi nos dice, y con esas apps que recomiendas, ¿no es un riesgo meter información de los clientes? ¿Cómo manejas el tema de la privacidad? Que esto es un Exacto. melón bueno también. Esto es un melonazo. Mm, Esto es un melonazo muy importante. El tema de la privacidad sigue siendo una de las grandes preocupaciones que tienen todas las empresas a la ujú. hora de plantearse soluciones de inteligencia artificial. Es una cuestión capital, tanto por la seguridad propia como por la seguridad de los datos de terceros. Entonces, lo que hacemos es implementar sistemas que tengan en cuenta el trabajo en local, es decir, que en un propio servidor privado, al cual no se tiene acceso desde fuera y el cual no puede filtrar información afuera, se pueda trabajar con un sistema de IA en local, siempre teniendo en cuenta que hay una serie de medidas y de restricciones que hay que tener, cortafuegos, sistemas de seguridad, pero los datos siempre se guardan en ese local o ese servidor, ese nube de modo seguro. Pero no entregamos los datos a una IA que tenga una base en la nube, porque en ese caso estamos corriendo el riesgo de que los datos se compartan, ¿no? Por ejemplo, Claro. una preocupación que tienen muchas empresas es si sus datos los va a poder ver la competencia, porque claro, si habéis trabajado mucho con ChatGPT os daréis cuenta de que le entregamos muchísima información. ¿Qué ocurre Hmm. si esa información es la propia de la empresa, de los clientes, de estrategias, de facturación, de productos nuevos, de innovación? Todo eso es lo que ha hecho GPT y quizás de manera indirecta la competencia pudiera utilizarlo. Pues lógicamente hay que velar porque esos sistemas estén en un modo local o una nube privada, de forma que nadie más tenga acceso, ni siquiera una inteligencia artificial externa. Qué bueno, fíjate, esto ni había caído yo, pero sí que es verdad que al final, cuando pensamos en datos de clientes, pues sí, claro, es delicado, pero me imagino no sé, organismos públicos, hospitales que tienen los datos más delicados de las personas, como pueda ser la salud, pues que hay que tener muchísimo, muchísimo ojo con esto. Sí, sí. Así es. Más preguntitas que tenéis. Creo que había levantado alguien la mano. No sé si queréis preguntar algo más. Última oportunidad. Sí, ¿cómo están? No sé si me escuchan. Sí, te Sí. escuchamos. Ah, ¿cómo están? Mi nombre es Viviana. Sí, le tengo una consulta. ¿Qué tan costoso es implementar lo que son las automatizaciones utilizando estas herramientas como Make y el cierto software? Porque no creo que todo se tenga que automatizar con estas herramientas, sino también utilizar algún tipo de software. Y también acababa de hablar sobre una nube privada. ¿Qué tan costoso es esto? Ujú. Sí, buenísima pregunta, Viviana. Mira, los costes, aquí hay como dos puntos, ¿no? El coste del setup o la implementación de toda la solución y luego ese coste recurrente que suelen tener este tipo de herramientas, ¿no? Por ejemplo, en Make, en los que utilicéis esta plataforma, sabéis que el coste básico es ridículo, son 10 euros al mes, ¿no? Es muy pequeñito. Luego, cuando consumes más operaciones o le das más uso, dicho de otra forma, pues Make tiene un coste un poquito superior. Entonces, por ejemplo, tenemos
implementaciones de todo tipo según el nivel de necesidades de la empresa, pero aquí una implementación pues básica pueden ser 500 euros, ¿vale? Muy básica. Y luego estamos manejando presupuestos de implementaciones de soluciones de IA de 50 a 60 mil euros para empresas que tienen unas necesidades un poquito más especiales, ¿no? La mayor parte de las pymes, de los negocios, no requieren soluciones habitualmente que vayan más allá de los 500 euros, digo yo, hasta los 10, 15 mil euros, ¿no? Es muy habitual que haya soluciones de chatbots con IA que cuesten 1.500, 2.500 euros. Eso de manera básica en cuanto a implementación. Luego lo que vienen siendo los costes recurrentes pues oscilan entre los 100, 300 euros mensuales por sistema, ¿no? Normalmente, cuando un cliente suele ver los precios, lógicamente imponen un poquito, pero cuando se valora las horas que se ahorran, el beneficio que tiene, pues la gente la verdad es que no se lo piensa demasiado, porque es una solución que redunda en un beneficio también económico para la empresa, ya sea en reducción de costes o en mayores conversiones de ventas. Una Sí, al consulta, final. tal vez esto viene acompañado con lo que es, digamos que se hace ya la implementación y todo de la automatización de unos sistemas. Pero Ujú. esto, el servicio viene acompañado con el seguimiento de que pasó algo y necesito al técnico para que me solucione. Entonces, también hay que sumar aparte estos costos. Nosotros lo que hacemos es, hacemos un paquete muy sencillo porque al final las empresas, los negocios necesitan un poco de simplicidad, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, tenemos un setup de implementación, que eso lo hacemos una vez y ya, y luego el mantenimiento mensual, lógicamente estamos disponibles para estar pendientes de si hay algún problema, si hay que hacer alguna pequeña mejora. Te pongo un ejemplo muy concreto. Cuando implementamos el sistema de creación de noticias y de traducción de las noticias a otros idiomas, como trabajamos exclusivamente con contenido en texto de estilo periodístico, teníamos que trabajar un poquito iterando con los resultados, ¿no? Entonces, cuando fue pasando el tiempo, al mes siguiente, pues fuimos haciendo un pequeño mantenimiento para mejorar los prompts, las instrucciones, para que dieran un poquito de mejor resultado el estilo de los posts, de las noticias que se publicaban, ¿no? Entonces, eso lógicamente se incluye dentro del mantenimiento, ese tipo de tareas. La idea es que nadie se quede solo cuando tiene la herramienta, porque la herramienta algún día pues, puede fallar o puede haber algún tipo de problema, ¿no? Entonces, lógicamente, pues, la empresa que da el servicio, lo lógico es que esté ahí para dar esa ayuda, ese apoyo. Ok, muchas Más gracias. preguntas. Gracias, Viviana. Alejandro tiene Gracias. la mano levantada. Hola, Hola, Alejandro. para Pau, ¿cómo están? No, Alejandro, muy bien. las dudas mías eran primero el tema de costos, que ya está aclarado, y después el tema de privacidad. Por más que trabajemos en local, no hay una interacción con OpenAI o con el GPT que sea. Eh, Más allá de que uno trabaje en local, cuando aplica esta inteligencia artificial, no quedan guardados esos datos suponiendo que usamos OpenAI, queda guardado en la base de datos de ellos. O sea, como información que estamos dando a ellos. Muy buena pregunta. Si trabajas con OpenAI al estilo tradicional, todos tus datos van a la nube. O sea, nosotros a los clientes les decimos, mira, si por la manera normal de trabajar, si estamos utilizando módulos de OpenAI al estilo tradicional, eso todo va a ChatGPT, todo va a la nube. O sea, todo lo tiene, lo estamos nutriendo en la nube, ¿no? Con lo cual, todo eso tiene acceso de manera indirecta, pero tiene acceso cualquier otra persona que quiera sacar algún tipo de dato, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos ahí? Utilizamos un sistema diferente que hace que la IA no trabaje en la nube, en una nube abierta, sino que trabaje en un entorno cerrado propio de la empresa donde no haya problemas, ¿no? Que sea un entorno en el que todo el mundo que está ahí sea persona autorizada y esos datos se queden en la empresa. Súper importante, súper importante. O sea, Genial. pero no se trabaja de la manera tradicional, ¿eh? No es una automatización tradicional, es una cosa un poquito más específica. Pero se hace, obviamente, y el resultado es bueno. Sí, porque acá en Argentina, imagino que es en el mundo, pero acá en el tema de datos y demás, de información, es compleja. Sí, sí, sí. Eso tiene que estar más que claro, digamos.
Genial, sí, muy, muy importante preocuparse por todo el tema de los datos, exacto, ¿no? Otro consejo, de nada, otro consejo así breve es no entreguéis a ChatGPT datos personales que no queráis que se sepan, ¿vale? Es como el uso de WhatsApp. Sabemos que WhatsApp no es una red privada. O sea Tal que, cual, exacto. sí, Exacto. Gracias. un placer. Pues no sé si tenemos más Sí, preguntas. hola, yo Hola. tengo una preguntita, si es posible. Sí, Pau, oye, genial, muchas gracias por este ratito. Y bueno, mira, yo Un placer. trabajo en una empresa de Martech en la que estamos bien estructurados diferentes departamentos, cada uno con sus tareas específicas, como puede ser pues, creatividad, social media, SEO, desarrollo y tal. Cada departamento tenemos nuestras motivaciones a la hora de la búsqueda, uso e implementación de determinadas herramientas de inteligencia artificial para nuestro día a día. Entonces, pues bueno, pues hay una diferenciación, pero a nivel colectivo, como por ejemplo antes has comentado el uso de general y democrático de ChatGPT Plus a ser posible a nivel colectivo, ¿qué ecosistema de herramientas, a lo mejor open source, así para empezar, no solo una, sino varias, podríamos utilizar para que de manera colectiva, no cada uno con su propio trabajo de interés, pudiésemos ser más eficientes y productivos en lo que son las tareas tediosas del día a día, ¿se refiere? Claro, claro. ¿Sabes dónde perdemos mucho tiempo habitualmente en una agencia o una empresa que da ese tipo de servicios? Perdemos mucho tiempo comunicándonos. ¿Vosotros cómo os comunicáis entre departamentos? Pues, tenemos varios, bueno, aparte de los típicos, tenemos Slack, tenemos Team, tenemos, bueno, Skype lo teníamos, pero sí es verdad que tenemos diferentes, incluso cuando estamos bastante cerca físicamente. Pero sí es verdad que tenemos en diferentes ubicaciones y, bueno, pues el tema de las reuniones quita bastante tiempo. Porque normalmente pues entre que las tienes que aislar, hablas de cosas, a lo mejor no elegimos un representante que luego pueda traducir y comunicar el resto del contenido de la reunión. Sí. Yo creo que muchas veces no somos eficientes en ese caso. Claro, claro. Mira, muchas veces ese cuello de botella que tenemos en las empresas tiene que ver con la comunicación de los miembros del equipo o miembros entre distintos departamentos. Para eso nosotros utilizamos una combinación adaptada a cada cliente dentro de Make, por ejemplo, en el cual tenemos integrado Slack, como tú has mencionado, ¿vale? Y tenemos integrado un proceso también de onboarding a los clientes. ¿Qué hacemos ahí? Cuando entra un cliente, facilitamos muy rápidamente que ese cliente pase por los módulos de información necesarios para que sepa quién es la persona que le atiende, que sepa cuál es el siguiente paso que tiene que esperar, que haya entregado toda la información convenientemente y que la tenga la persona de administración. Entonces, con un formulario, simplemente con un pequeño formulario del cliente, todo se activa y empieza a funcionar. Y en ese momento se crea un espacio en Slack donde implicamos a las personas de cada departamento que tienen que trabajar con ese cliente, ¿vale? Y se pueden comunicar en distintos canales y ahí es donde también nosotros podemos poner todas las cosas necesarias para que cada vez que se ejecute un paso que ya se ha entregado al servicio de SEO o que hay que validar no sé qué propuesta gráfica, pues todo el mundo esté al tanto de lo que está pasando vía casi automática en ese caso, ¿no? Entonces es muy potente para la comunicación entre empresas. Juntar Slack con Make en este caso es muy potente. Y luego también otra herramienta que usamos muchísimo, que recomiendo mucho, es la que tiene que ver con Go High Level, que igual te sonará, que es una herramienta es un CRM inteligente, ¿vale? Que nosotros tenemos personalizado y implementamos en empresas y hace que el CRM vaya casi solito, sin que tengas que pensar mucho y facilite todo el proceso para todos los departamentos y también la relación con los clientes. Básicamente te recomendaría eso. Muchas gracias, Pablo. Un placer. Pues si no tenemos más preguntas, os agradezco muchísimo a todos los que habéis asistido, especialmente a Pau, que ha sido interesantísimo todo lo que nos has contado. Y nos vemos en el próximo episodio. Gracias a todos.